45 grados a las 7 menos 10 de la tarde en Sevilla. ¿A quién se le ocurre venir a montar en moto a Sevilla en agosto? ¿Estamos locos o qué? ¡Woo! Que si te abres la visera es peor, ¿eh? Porque te quema y acabas con la cara quemada, ¿eh? Del aire caliente. ¿Pero qué somos? ¡Overlanders! Buenos días, chavalería. Otro día más con la T7 World Ride y con Mr. Bone Rider. Nos vamos para la Sierra Norte de Sevilla, que me va a enseñar esa zona que tan buena fama tiene motera, y vamos a descubrirla como siempre, descubriendo nuevas carreteritas. Son las 9:15 de la mañana, estamos pasando por zona de cultivo máximo de frutales y de girasol. Aquí a la derecha girasol y aquí pues esto, a la izquierda no tenemos nada. El sol ya está un poquito hacia arriba, pero la sensación térmica, aunque es una temperatura de 26 graditos, está muy bien. No son los 26 grados de Barcelona. Nos hemos parado aquí en Cantillana a desayunar y tengo que decir que allí en Barcelona nos toman por totalmente idiotas, tío. Os voy a explicar lo que nos hemos comido y luego ya vosotros juzgáis. Nos hemos comido dos bocadillos grandes, que lo llaman tostadas, de jamón. Dos tostadas de jamón, que es un bocadillo de jamón que está tremendo, con aceite. Yo de beber una Coca-Cola cero y él se ha tomado dos zumos de melocotón. Y yo luego adicional he pedido un cortado y una botella de agua grande. ¿Me podéis decir cuánto me ha costado todo? Dejadme en los comentarios cuánto creéis que me ha costado todo eso. A ver si lo adivináis, porque es realmente acojonante, tío. Os lo voy a decir, venga, va, que sé que lo estáis deseando. 7,60 €, tío. 7,60 €. Dos bocadillos grandes de jamón, una Coca-Cola cero, dos zumos de melocotón, una botella grande de agua y un cortado, 7,60 €. Hostia, tío, qué placer. Es que no tiene sentido. Allí en Barcelona nos hubieran cobrado, mira, ponle por lo barato 4 € por bocadillo, 8. La Coca-Cola 2,5 €, ya son 10,5 €. Los zumos 2 € cada uno, son 4, ya son 14,5 €. La botella de agua, vamos a poner que te la cobran 1 €, va, ya son 15,5 €. Y el cortado, 1,5 €, ya son 16, 17 pavos, tío. 10 € más nos hubieran cobrado tirando por lo bajo. Así que la cara de tonto que se te queda cuando vayas a salir con la moto allí en Barcelona o en Cataluña otra vez va a ser pequeña. Pero bueno, es lo que hay. Tengo la sensación de que vamos a empezar ya por la Sierra Norte. A ver qué indicaciones pone aquí. Mira, Sierra Norte, ahí, Parque Natural de Sierra Norte, Punta de Andalucía. Ya se notaba de que estábamos empalmando por una carreterita que tenía buena pinta, o que tiene muy buena pinta. Ya desde que hemos parado hasta que hemos vuelto a arrancar ha subido la temperatura a 7 grados, 34 grados. Ya está apretando la cosa, pero tremendo. Qué bien va esta T7 World Ride, me gusta mucho. Qué zona más bonita, tío. Hay un embalse por ahí arriba, estoy viendo ahí a la izquierda. Y luego el motor, yo creo que es de lo mejor que tiene esta moto. El motor CP2, aunque no sea lo más potente, cuando le subes de vueltas es un motor que responde. Espectacular zona de naturaleza esta, Me recuerda 100% a cuando iba con mi tío a Don Benito a cazar por aquella zona. Es exactamente igual, tío. El Pedroso. El Pedroso es como el Pedrosa, pero un poquito más grande. ¿Estás grabando? ¿Estoy grabando? Vale.
primer sitio que vamos a visitar se llama el Cerro del Hierro, ¿vale? Vale. Y ya está. Ya con que sepa que ese es el primer sitio, ya luego te digo el nombre del segundo para que no se te olvide. Vale, perfecto. Pues ya había escuchado a Bon Rider. Cerro del Hierro, o como dice él, Cerro del Hierro. Cerro es cerro. Ya. Lo estaba diciendo, estaba haciendo la misma broma. Digo, es Cerro del Hierro, pero él dice Cerro del Hierro. Bueno, vamos a darle, ¿no? Este motor, por ejemplo, comparado con mi moto, aunque tiene menos caballos, es mucho más divertido. Es mucho más... Hablando del calor que hace, porque ahora mismo hace 34 grados, ayer con 40 me llevé una botella de agua de 2 litros congelada y me la acabé. Y aún así, cuando llegué a casa, la camiseta estaba totalmente sudada y llena de los roales de la sal, ¿no?, que produce el sudor. Hay que hidratarse muchísimo por esta zona porque te parece que no, pero el cuerpo se va deshidratando constantemente y necesita mucha agua para regenerarse, porque te afecta, cuando te deshidratas te afecta a tus habilidades, estás como más adormecido y pierdes habilidades encima de la moto. Yo siempre recomiendo, por ejemplo, en esta mochila que llevo, la de SW Motec, que ahora no lo llevo, pero es compatible con un Camelback. Te compras el Camelback del Decathlon y lo puedes acoplar porque tiene el agujero para que pase el tubito y te lo puedes anclar aquí al lateral y puedes llevar el agua fresquita aquí en la espalda y no hace falta bajarse de la moto si es que no quieres estar constantemente parando para beber agua. Bueno, creo que estamos en Pueblo de Constantina, si no recuerdo mal el nombre. Mucho motero por aquí, como podéis comprobar, de mucho estilo, moto así custom, con moto algo deportiva y algo de moto trail. Así que mucha variedad de motero por esta zona. Eso es bueno. Qué olor a eucalipto, chicos. Qué recuerdos. Como os comentaba ayer, cuando íbamos mi padre o mis padres, mi hermano y yo a pescar al pantano, estaba lleno de esto y te vienen esos recuerdos. Me recuerdo de eso, de que eras un niño pequeño, no tenías preocupaciones. Me acuerdo que íbamos a pescar después de comer, volvíamos a casa allí con las carpas, te comías la sandía fresquita, etcétera, etcétera, etcétera. Y disfrutabas como un niño pequeño. Al nivel de carretera, creo que las de ayer me gustaron más, ¿eh? Esta es bonita, pero no es tan revirada como la otra y tan espectacular. Es una carretera que está chula, pero las de ayer simplemente me encantaron, ¿eh? Fue maravilloso circular por ahí. Hemos salido del camino principal porque ya estamos llegando al Cerro del Hierro. A ver qué es un monumento, o pone monumento natural, no sé qué es lo que es. Pero para eso estamos aquí, para descubrirlo y visitarlo. Off-road. Esta moto me gusta mucho porque en la posición de pie es espectacular. Va muy fina, ¿eh? Iniciamos ascensión hacia el cerro. Estaba escuchando y copiándome de Bon, que me estaba diciendo de que esta parte de aquí abajo era donde se alojaban los mineros que vivían por aquí, porque esto teóricamente era una mina de hierro, tuvo activa en la época de los romanos. Hasta ahora no era mucho tampoco, ¿no? No sé. El hierro del puente de Triana salió de aquí. Pues mira si ya llegó lejos el hierro. Pasa que aquí tiene que haber serpientes de cascabel. Ya tenemos clickbait. ¡Nos muerde! Una serpiente de cascabel intenta morderme
en el Cerro del Hierro y sobrevivo a brutal mordisco. Lástima que me esté ahogando porque físicamente esté fatal. Chavales, si alguna vez tenéis la oportunidad de venir aquí, es simplemente espectacular. Mirad lo profundo que es todo lo excavado, porque esto estaría plano en algún momento. La verdad que tener la oportunidad de, vale, por motivos de trabajo estar por aquí, pero luego tener un poco esa libertad de tener algún domingo libre y poder pues montar en moto por esta zona y que BOM me lleve a estos sitios, ¿sabes? Ayer estuvimos en otra mina, ahora no me acuerdo el nombre, y hoy estamos en las minas de Río Tinto y hoy estamos en Cerro del Hierro. Pues es espectacular y hay aquí pues naturaleza máxima. Mirad el puente. Se parece a la de la película esa del hombre que se quedó con el brazo ahí metido. Las 127 horas, ¿no? 127 horas. Joder, tío. ¿Y tener los huevos de cortarse el brazo o qué? Sí. Bueno, si alguien encuentra esta grabación, estamos a día 6 de agosto, creo que es, y un tal Bon Rider me está diciendo que me meta en una cueva. Sí, mi cuerpo aparece repartido por el Guadalquivir. Ya sabéis quién es el culpable. Yo. El cabrón. Ah, es que me tengo que meter por aquí. Vale, muy bien. Cuando lleguéis aquí, por ese hueco, hay que agacharse y hay que meterse. Fin sendero adaptado. Ah, vale. Hostia, tío. ¡Ay! Esto es el overlandismo, chavales. Hostia, qué guapo. Qué espectacular. Merece la pena pasar Hostia, tío. 4 ramas. No sé si vosotros, me imagino que seréis fan de Indiana Jones, pero hay una escena de Indiana Jones en el cual están llegando donde está el arca perdida y es como, creo que es Jordania, ¿no? Donde está la ciudad esa excavada en la piedra. ¿Tú has visto Indiana Jones? Ah, Petra. Petra. Sí, en Jordania. En Sí. Jordania. Entonces, este caminito, tío, me recuerda mucho a eso, ¿sabes? Me imagino aquí con los caballicos y de repente encontrarte una ciudad excavada. Hombre, aquí el calor, se ha ido el calor, ¿eh? Aquí se está bien, Se ¿eh? nota muchísimo, tío. Aquí no vas. Bueno, chavales, como habéis visto, espectacular esta mina abandonada, pero visitable. Recomendable, tío. Cómo me gusta esta T7 Wall Ride. Bueno, ahora vamos a ir a otro sitio que está relativamente cerca, que son unas cascadas. No me recuerdo el nombre ahora mismo. Qué bueno el airecito. 39 grados, ¿eh? Que me marca. Cerro del Hierro. Un sitio más que hemos visitado, chicos. Un sitio más que conocemos. Estamos a 35 grados. Sí, son las 12:20. Esto a las 3 o las 4 de la tarde. Volvemos a los 40 grados fácilmente. Aquí deben de ser las fiestas. O la gente está en medio de la calle por algún motivo que no sepamos. Cazalla de la Sierra, 22 kilómetros. Lo que sí que noto de este motor es que desprende un calor espectacular, ¿eh? Vamos a disfrutar de esta Sierra Norte de Sevilla por estos paisajes naturales que tienen por aquí. ¿Quién iba a decir, o al menos yo era totalmente desconocedor, de que tenían, pues eso, hay bastante río.
Aunque lo parezca mentira, dice Sevilla es un secarral, pero si tú ves el Guadalquivir está a tope. Y aquí tienen otro río que es donde había unas cascadas, que no me sale el nombre del río. Y luego la cantidad de árboles que dan sombrita y fincas. Y estas carreteritas están la mar de bien, ¿eh? Solitaria, poco transitada, el asfalto vasque decente, buena compañía, 37 graditos. Eso sí, no hay aquí un error a la hora de trazar curvas y te estampas, ya sea contra un árbol o contra la roca. Me encantan este tipo de carreteras de ir a 70-80 km por hora o menos, que vas relajado a un 30-40% de tus posibilidades de conducción, sin ninguna prisa, sin ninguna preocupación, sin psicocasco total. Y es que no piensas ni en tus problemas diarios, ¿sabes? Sino que ya estás en un modo desconexión, que ya tu cuerpo está integrado en la moto, ya te sale natural cuando tienes que reducir, cuando tienes que frenar, cuando tienes que acelerar, tumbar, mirando siempre al frente para anticipar curva. Es ya intuición. La carretera ya es más cuartiaria, ¿no? Ya no terciaria, ya no, sino de esas con 4 números, son de las bonitas. Bueno, desviación hacia Cazalla de la Sierra, creo que vamos, que ponía 8 kilometritos. Carretera más curvera, con más curvitas, más frena y acelera, aunque aquí parece que estamos cogiendo unas enlazadas bastante ricas. Cómo me quema el motorcito, tío. Cómo le pega el calor, ¿eh? Estas son buenas carreteritas para una Raider Sevilla, ¿eh? Una Raider 1000 sevillana. Esta parte de aquí debe ser bastante turística porque ponía ahí Villa Turística, Cazalla de la Sierra, y ponía como un monumento de no sé de qué era. Me quema, la pierna, tío. Es increíble el calorcito que sale de este motor, ¿eh? Yo creo que la cosa más negativa que tiene esta moto es eso, ¿eh? One eternity later. Bueno, chavales, hemos estado aquí en Cazalla de la Sierra comiéndonos una buena barbacoa. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Con 42 graditos va siendo hora de despedir el vídeo. No tengo muchas más ganas de grabar, demasiada calor. Así que, como siempre os digo, si os ha gustado, dadle al me gusta. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y nos vemos la semana que viene, chicos. ¡Hasta luego!